A debatir en minutos nada más. Va a estar aquí en piso el docente y filósofo Pablo Romero. Recordamos todos aquel caso que en febrero nos sorprendía, ¿no? Lo que le había sucedido a su hijo. Hay una condena judicial sobre el tema y estaremos cerrando este ciclo, por lo menos desde el punto de vista formal, haciendo un balance y reflexionando sobre este tema. Pero antes se viene movido el Parlamento Nacional, ¿no? Ya sabemos que va a ser citado el ministro del Interior, también el Frente Amplio anuncia citación al ministro de Trabajo y al ministro de Transporte por lo que está pasando a nivel del puerto y ahora interpelación a la ministra de Economía. Vamos a hacer una referencia sobre el tema y ya venimos para el debate con nuestros compañeros que además tenemos aquí en el panel algunas novedades. La oposición sostiene que solo hay anuncios y que la gente sigue esperando. Nunca supimos cuánto iba a ser el costo fiscal de la exoneración en el asado, nunca supimos de antemano cuánto iba a ser el costo fiscal de la rebaja de IVA para los panificados, lo mismo sucedió con la medida de IMESI para frontera. Bueno, realmente nosotros entendemos que acá hay un camino de diálogo que no se está recorriendo bien y de hecho el Parlamento no tiene la información. La bancada resolvió convocar a la ministra de Economía en régimen de interpelación. La interpelante será la diputada Díaz. La oposición sostiene que las medidas que implementó el gobierno para responder a impactos de la pandemia y ante la suba de precios han sido insuficientes y tardías. Y sostiene que es necesario un plan de atención casi que de emergencia. Entendemos que en este momento es muy importante para la población contar con una malla de protección que tiene que hacer el Estado Nacional, porque si no siempre vivimos hablando de las externalidades como si este país nunca hubiera tenido que resistir otras externalidades, otros conflictos bélicos, otras crisis financieras o petroleras en el mundo. El tema en líneas generales, ya vamos a comenzar con el debate. Les decíamos que tenemos novedades aquí, porque hoy estamos recibiendo como panelista invitado a Edgardo Rubianes, doctor en biología, fue investigador y docente de Facultad de Veterinaria y Agronomía y presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Cartas credenciales tiene y además hay una referencia que no sé si le juega a favor o en contra, que es amigo de Alfredo García, conocido, está anotado acá. La punta izquierda viene dura hoy. No sé, van a jugar en coordinación, sí, lógico, vamos a ver qué pasa. Bueno, Edgardo, le damos la bienvenida y acá se estila que el nuevo es el que empieza con el tema. Así que ya le consultamos, bueno, ¿qué opinión le merece esta interpelación? ¿Le parece razonable, oportuna? ¿Cómo ve este asunto? Bueno, estamos frente a un tema central, grave. Hay una situación complicada, particularmente en relación a los precios. Y yo agregaría un dato que no ha sido demasiado conocido. Cuando se habla de la inflación, se habla de un 9% de inflación, no es el dato que manejamos. Bueno, la inflación a nivel de alimentos es del 13%. Es el dato de la consultora Exantem que lo dio la semana pasada. O sea que en términos de alimentación, de productos alimenticios, la situación es más compleja y eso indudablemente afecta a los sectores más dependientes de la compra de comida dentro del presupuesto mensual que tienen. Con lo cual no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema importante. En ese sentido parecería en un momento como que iba a haber una respuesta política consensuada, estimulada por parte de los socios de la coalición gubernamental, en particular Cabildo Abierto, que planteó una serie de medidas que lograron que en la medida que el Poder Legislativo no puede tomar iniciativa, sino que lo único que puede hacer es pedirle al Poder Ejecutivo, si está de acuerdo, que envíe un proyecto de ley en ese sentido, le solicitó lo que llama una minuta de comunicación, que dura un periodo determinado se redujeran el IVA a unos 19 productos de la canasta. Eso fue aprobado por unanimidad del Senado y eso ameritaba como una primera instancia, como una posible acuerdo en que esas medidas se tomaran. Sin embargo, pocas horas después, o incluso poco después de la propia reunión del Senado, senadores de la coalición gubernamental dijeron que habían apoyado solamente por cortesía y que en definitiva eso seguramente no tuviera andamiento. Es lo que pasó
Y en realidad, entonces, después de esa instancia del Senado, donde parecía que se iban a tomar algunas medidas de urgencia para resolver, por lo menos parcialmente, esta disparada de los precios, no está siendo contestada de la misma forma por parte del Poder Ejecutivo. Eso abre un juego político que da origen a esta situación que tenemos hoy de la llamada interpelación a la propia ministra para que dé respuesta a las preguntas que seguramente le sean hechas. A este contexto que usted señala se agrega que, bueno, el equipo económico concurrió a Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados ayer. No fue la ministra de Economía, eso aparentemente cayó mal en la oposición, y tampoco se votó una minuta similar a la que usted señala, a la que se votó en el Senado, donde en este caso refería a bajar el precio de algunos cortes de carne. A partir de allí, entonces, el Frente Amplio resuelve esta interpelación, que usted, por lo que estoy concluyendo, entiende que es pertinente. Que es pertinente. O sea, es parte de la dinámica democrática y parlamentaria cuando surgen preguntas y particularmente a partir de algunas incongruencias entre el comportamiento de la bancada oficialista y el propio Poder Ejecutivo, corresponde que el Poder Ejecutivo participe directamente de una instancia que dé respuesta a las preguntas que se le sean planteadas en esa instancia. Fernando Margarí, ¿es pertinente? Siempre es pertinente el balance de la democracia. No, a mí me parece bárbaro que el Parlamento y que la oposición llame ministros, llame a directores incluso de empresas públicas y que pida explicaciones. A mí me parece saludable. Una pregunta es si es pertinente y la otra es si va a tener algún resultado. Pero lo que yo primero quería decir era que me alegro que hayan llegado refuerzos para García porque estaba un tanto debilitado, estaba muy contento con sus refuerzos. Venía medio débil el hombre y hoy... Gobernador de Sur no es fácil. Hoy agarró un poco de coraje porque trajo Claro. Estaba rodeado por la derecha. Sí. Me alegro que haya llegado la caballería. Vos no viniste. No, yo lo que quiero decir es que obviamente era chiste eso, pero hay una situación que no escapa a nadie, no desconoce a nadie. Hay una situación de precios, de salarios, de empleo, de pobreza, que obviamente que es crítica, que es una situación complicada. Venimos de 2 años de pandemia. Hay una guerra que ha generado una inflación mundial. Hoy Estados Unidos está cerrando con 8% de inflación, Alemania otro tanto, es decir, hay una inflación mundial. La inflación en el Uruguay, un 60-70% es inflación importada a partir de los bienes transables. O sea que me parece que sí, que es real, que hay una situación compleja, que es derivada, encuentra claramente explicación en diversos escenarios. Lo que sí creo es que el Ejecutivo ha ido generando políticas sociales y políticas públicas para intentar mitigar. ¿Habrán sido suficientes o no habrán sido suficientes? Lo vamos a ver. Creo que están en carpeta, hay más medidas para anunciar en los próximos días. La inflación fue del 9,4%, en el último mes, en abril, se moderó un poco, justamente por la baja en el precio de los alimentos, en la carne por el IVA al asado y en frutas y verduras, que se moderó un poquito. El dato de ex-ante del 13% en alimentos también es cierto, pero es parte del componente siempre de una medición de la inflación, o sea que tampoco debería sorprendernos demasiado. Con respecto a la oportunidad, obviamente, a la oportunidad lo que decía Rubianes respecto del mandato, de la sugerencia del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ahí el tema impositivo tributario es prerrogativa del Poder Ejecutivo, exclusivamente. Lo único que puede hacer el Legislativo es sugerir alguna política. Pero hay separación de poderes en Uruguay. Iniciativa privativa. Iniciativa privativa. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, dije algo. Sí. No, te decía el término. Te está dando el término jurídico. Claro. Prerrogativa, dije yo. Pero iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene podrá tomar en consideración lo que sugiere el Parlamento, pero no tiene necesariamente que adoptar las posiciones que le recomienda el Parlamento, incluso viniendo de sus propios socios. No tiene por qué. Claro, hay un porque poder ejecutivo y hay un poder legislativo. En el planteo de Rubianes se advertía también una suerte de fisura hacia la interna de la coalición, o por lo menos de un llamado de atención, ¿no? Son los propios socios los que están diciendo... Pero llamarle fisura no parecería, porque no se fisuró nada. Está bien. Acá no se fisuró nada. Obviamente hay
dentro de la coalición... Una incongruencia, podemos decir. No, Bien. tampoco incongruencia, no sería la palabra que yo utilizaría. Hay posiciones distintas, como ha pasado toda la vida en todas las fuerzas políticas coalicionadas, que son dos, esta y el Frente Amplio. Y han tenido divergencias al punto tal que han tenido hasta 2 ministerios de Economía con 2 cabezas. O sea, sí habría divergencias en aquel momento. Por lo tanto, que haya diferentes posturas dentro de la coalición, veremos cómo se zanjan. Pero es lo más razonable del mundo. Es una coalición de partidos. Y por lo tanto cada partido tiene su identidad y cada partido tiene su línea de trabajo. Esta coalición llegó con un acuerdo programático que es el que se está cumpliendo. Después hay margen para que cada uno exprese lo que corresponda o lo que entienda que corresponde. Después uno dirá, bueno, ¿hay fisura? Bueno, si se quebró un voto, si se votó y alguno no votó acuerdo, si se rompió algo, por acá no se rompió nada. Está bien, tampoco es una incongruencia. Para vos, Alfredo, ¿cómo estás viendo esto? Yo creo que son parches lo que se están haciendo. Y me parece que el Poder Ejecutivo, lo dijo la vez pasada el presidente cuando hace los anuncios, él apunta al tema, cuando hace el anuncio de aquel del 2% para los salarios públicos y 3% para jubilaciones, dijo que ellos apuntaban más a los salarios o a los ingresos que a los precios. A pesar de que postergó por 30 días más el tema de los panificados y el asado y no sé qué. Yo creo que la política del gobierno apunta equivocadamente para mí, lo he dicho antes y lo reitero, porque esos aumentos generalizados no van a los que realmente precisan más, como también la rebaja de los alimentos, yo creo que generalizada no apoya a los que realmente precisan. Yo sería más partidario de las ayudas focalizadas hoy hay medios electrónicos para hacerlo, a los que realmente necesitan, para tratar de suprimir la vergüenza de las ollas populares en este país. Ahora, me llama la atención, a mí, perdónenme, en el Senado votan toda la coalición por cortesía el tema de la baja, porque Cabildo lo propone, es para no que el general no se enoje, ¿tá? Es un gesto con el general. Y en diputados, no lo votamos porque... Y la cortesía que la perdieron, entonces, diputados, la tienen solo a nivel Senado. Además Bianchi dijo, cortesía. Mirá quién, Gracielita hablando de cortesía. ¿Tá? Pero en diputados no lo votan. Entonces me parece que es ahí sí hay incongruencia en la coalición, para mi criterio. La interpelación, yo considero que siempre son buenas porque aclaran. Me parece que los temas claros para meterse no tanto es en esta baja de precios, sino yo iría más al tema trabajo, que creo que es el gran problema que tenemos, y las ayudas sociales que, insisto, fueron machetas durante tantos años, podían seguir siendo un poquito mejores ahora. Lo que se pone sobre la mesa a nivel de... ¿Qué opinas? Porque no dijiste nada. Que está bien, que hablen de salario. No escuchaste. La pregunta era que la ¿Estás volado? ¿Qué te pasa, Todo querido? lo demás estaba de más. Perdón. ¿Qué te pasa, querido? Acabo de decirlo. Se pone sobre la mesa el tema suba de precios, salario, y también se demandan planes post-pandemia, alguna cuestión que tiene que ver más con cuestiones a largo plazo. Fernanda, ¿vos cómo ves esto? A mí me quedaba esto de si era pertinente o no el llamado. No sé si es pertinente o no es pertinente. Lo que sí creo que es legítimo. Porque sí entiendo que las preocupaciones son legítimas. Entonces entiendo que en un rol de oposición, naturalmente, creo que es justamente a lo que está llamado a cumplir un partido opositor en este sentido. Lo que me generan algunas preguntas van más por el lado de, bueno, ayer se mencionaba el hecho bueno, sobre qué iba a ahondar, ¿no?, esta interpelación. Y por un lado, bueno, son en estas medidas que la oposición entiende tardía, pero que por parte del gobierno la respuesta es que se está trabajando con otros ministerios, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, en esas medidas en conjunto para presentarse. Entonces mi gran duda es, primero, como todos sabrán, las fechas de las interpelaciones se acuerdan. Entonces, mi gran duda es si se va a hacer una interpelación en base a las medidas que no se han propuesto... Las que no se conocen, digamos. Las que no se conocen, y si esas medidas se dan a conocer antes de la interpelación. Porque en realidad lo que ayer se planteó fue, estamos trabajando ya, ahora, o sea, desde hace tiempo, desde el gobierno, lo que se está generando es este paquete de medidas. Entonces... Mi tema es ese. Quizá vamos a llevar una interpelación con las medidas a interpelarse o sobre las cuales se quieren conocer previamente anunciadas. Eso por un lado. Y después lo otro ¿Se puede era... suspender?
Se puede Se puede suspender la naturalmente. interpelación. Y también sobre con qué vara o con qué criterio también, desde dónde se iba a parar el Frente Amplio. Por ejemplo, no sabemos si el gobierno toma o no toma ciertas medidas que el Frente Amplio propuso. ¿Es legítimo que sea una interpelación por eso o no? Porque, a ver, esa va a ser la vara con la que va a medir la oposición a las medidas del gobierno que proponga o no, siendo la oposición y el gobierno siendo quien lleve adelante las políticas de Estado en este caso. Y sobre lo de la coalición, yo creo que no es fisura, lo que creo es que es política. Y lamentablemente creo que es política. Creo que hay intereses, hay perfilismos, y Cabildo, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado, están en todo su legítimo derecho de marcar sus matices, pero creo que tiene más que ver con eso que con incongruencias. Ojalá me equivoque. ¿Por qué decís lamentablemente, Fernanda? Y porque creo que con este tipo de temas, por lo menos yo no soy de las que comparte que se prestan para hacer política partidaria. Uno de los puntos que vos pones sobre la mesa y que también ponen sobre la mesa desde el Movimiento de Participación Popular es el de los tiempos. Hay sectores que no pueden esperar para que se sigan resolviendo cosas allí en Torre Ejecutiva. Hoy hubo una manifestación de jubilados y pensionistas frente a la sede de Economía justamente reclamando por eso. Luego de la pausa vamos a debatir eso. ¿Está demorando mucho el gobierno en anunciar este nuevo paquete de medidas? Ya volvemos. Estamos preparados.